Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un periodo bien interesante y complejo también para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, hablamos de los años 1955 a 1971 más o menos. Exacto. Y nos vamos a centrar en esos diálogos que tuvieron con líderes evangélicos importantes y, claro, en la publicación de un libro que fue, clave, Preguntas sobre Doctrina. Así es. Nuestro análisis se basa en una disertación académica detallada, ¿no? Que documenta justamente las reacciones de la época. Justo eso. Fue un momento de mucha búsqueda de identidad para los adventistas, pero también de tensión, ¿viste? Claro. Los líderes adventistas de entonces, se vieron ante preguntas de figuras evangélicas como Donald Grey Barnhouse y Walter Martin. Que al principio los veían casi como una secta, ¿no? Muchos círculos evangélicos. Entonces los líderes adventistas intentaron clarificar sus creencias, sus doctrinas fundamentales. Querían como explicar quiénes eran realmente. Exacto. Tender puentes, usar sus propias palabras. Y de ahí salió este libro, Preguntas sobre Doctrina, o QOD, como se le conoce a veces, en 1957. Que pretendía ser la respuesta oficial, digamos, a esas dudas sobre la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la expiación, temas centrales. Sí, la idea era ser entendidos, quizá, lograr cierta aceptación dentro del mundo evangélico más amplio. Pero la cosa no fue tan simple, ¿verdad? La recepción fue de todo menos uniforme. Para nada. Del lado evangélico la división fue muy marcada. Por un lado tenías a Barnhouse y a Martin. Los que habían iniciado las preguntas. Esos mismos. Después de los diálogos, ellos sí cambiaron su postura. Publicaron artículos en Eternity. Martin incluso escribió La verdad sobre los adventistas del séptimo día. Ah, sí, ese libro es conocido. Sí, y su conclusión era que, a pesar de doctrinas peculiares... Como el sábado, el santuario... Exacto, el santuario celestial, el rol de Ellen White... A pesar de eso, decían, los adventistas sostenían las doctrinas cristianas fundamentales. O sea que debían ser considerados cristianos, no una secta. Vieron QOD como algo positivo. Como una clarificación útil, sí. Pero esa fue la postura minoritaria dentro del evangelicalismo de la época. Claro, me imagino. No todos se convencieron tan fácil. Definitivamente no. La gran mayoría de líderes y teólogos evangélicos siguieron escépticos o directamente críticos. ¿Quiénes, por ejemplo? Pues figuras como Van Balen, Anthony Hoekema, Oswald Sanders, ellos analizaron preguntas sobre doctrina y dijeron, no, esto no es suficiente. ¿Qué le criticaban? Que las explicaciones eran, digamos, superficiales o hasta engañosas. Que las doctrinas distintivas adventistas sí afectaban la ortodoxia cristiana en puntos clave. Así que mantuvieron la etiqueta de secta. Básicamente sí. Vieron QOD como un intento de maquillaje, que no resolvía las diferencias de fondo. Algunos hasta hablaron de un doble discurso. ¡Qué complicado! Un intento de acercarse que afuera convence a unos pocos, pero refuerza las críticas de la mayoría. ¿Y adentro qué pasaba? ¿En la propia iglesia adventista? Adentro la cosa fue igual o más complicada. La publicación de QOD generó una división profunda. También. Por un lado tenías al liderazgo de la Conferencia General. Gente como Leroy Froome, R. A. Anderson, el presidente Figure. Ellos lo defendían, supongo. A capa y espada. Lo presentaron como un hito, una vindicación necesaria. Decían que aclaraba malentendidos y presentaba la fe adventista de forma fiel y actual. Usaron los canales oficiales, imagino. Claro, revistas como Ministry para promoverlo, para justificar el diálogo con los evangélicos, lo veían como un paso adelante. Pero, siempre hay un pero. Entiendo que no todos en la iglesia estaban tan contentos. Para nada. Surgió una oposición interna muy fuerte y bien articulada además. ¿Liderada por quién? Principalmente por M. L. Andreasen, un teólogo adventista ya retirado pero con un prestigio enorme. Era considerado una autoridad, sobre todo en la doctrina del santuario. ¿Y qué dijo Andreasen? Lanzó una crítica durísima contra preguntas sobre doctrina. Acusó a los autores y a los líderes de comprometer y hasta tergiversar enseñanzas históricas adventistas, enseñanzas clave. Fuerte. ¿Cuáles eran sus puntos centrales? ¿Qué le preocupaba tanto? Sobre todo dos áreas.
la naturaleza humana de Cristo y la doctrina de la expiación. Temas doctrinales muy sensibles. Muy sensibles. Andreasen decía que Chiodi presentaba a Cristo con una naturaleza humana como la de Adán antes de la caída, o sea, sin pecado inherente, ¿Y eso qué problema tenía según él? que contradecía, según Andresen, la visión adventista tradicional. Él sostenía que Cristo tomó nuestra naturaleza humana caída, la de después del pecado, aunque vivió perfectamente sin pecar. Ah, entiendo la diferencia. Es sutil pero importante teológicamente, crucial para Andresen, porque afectaba cómo se entendía la victoria de Cristo, su rol como ejemplo, como sustituto. Sentía que Cud le quitaba realidad a la lucha de Cristo contra el pecado en nuestra propia carne. O sea, no era solo una cuestión de palabras para él. Sentía que se estaba cambiando algo fundamental. Exacto, que se estaba cambiando algo esencial para caerle bien a los evangélicos, para ganar aceptación externa. Vaya dilema. Para Andresen y sus seguidores, era una cuestión de fidelidad doctrinal, de no sacrificar pilares de la fe adventista por respetabilidad. ¿Y qué hizo? ¿Solo criticar? No. Publicó una serie de documentos muy críticos, que se conocieron como las cartas a las iglesias. Circularon muchísimo y, claro, encendieron la controversia aún más. Me imagino el revuelo interno. Fue enorme. La cosa escaló tanto que a Andresen le terminaron retirando sus credenciales ministeriales. ¡Wow! Eso es drástico. Muy drástico. Y demuestra la profundidad del conflicto que generó este libro. Entonces, qué paradoja, ¿no? Un libro pensado para construir puentes hacia afuera. Termina dinamitando puentes hacia adentro y en muchos casos reforzando los muros externos. Una doble fractura, como decías. Tal cual. Preguntas sobre doctrina se convirtió, sin quererlo quizá, en un catalizador de división. Dividió a los evangélicos sobre cómo ver a los adventistas. Y dividió a los propios adventistas sobre sí mismos. Exacto. Sobre su identidad, su teología, su relación con otros cristianos. Marcó el inicio de décadas de debate interno sobre cómo interpretar sus propias doctrinas fundacionales. ¿Y cuál debía ser su lugar en el mundo cristiano? Esa es la gran pregunta que quedó flotando. Para algunos, el libro clarificó posturas, fue un avance, pero para muchos otros, oscureció o comprometió verdades que consideraban esenciales. Es realmente fascinante ver cómo un esfuerzo por definirse hacia afuera puede generar una crisis de identidad interna tan profunda. Sí, deja mucho que pensar. Nos deja reflexionando sobre ese equilibrio tan delicado, ¿no? Entre buscar el diálogo, la aceptación, quizás, y mantener la cohesión doctrinal interna. Un equilibrio muy difícil de lograr, sin duda. ¿Hasta qué punto la mirada externa debe o puede moldear cómo se ve a sí mismo un grupo religioso? Es una pregunta que resuena más allá de este caso particular. Algo sobre lo que vale la pena seguir pensando.